Con el miércoles de ceniza iniciamos solemnemente el tiempo de la Cuaresma, nuestra preparación a la Semana Santa, a la Pascua del Señor, pero también a vivir nuestra Pascua personal, pasando de la vida de pecado a la vida de la gracia, pasando a vivir como criaturas nuevas en la resurrección del Señor. Y hoy, el primer domingo de la Cuaresma, nos presenta el pasaje del Evangelio, las tentaciones de Jesús en el desierto, según nos la narra el evangelista San Marcos. Es una narración muy breve, unos cuantos renglones, donde nos dice qué hizo Jesús después de que recibió el bautismo de Juan en el Jordán y después de que arrestaron a Juan. Llegó su hora, el tiempo ha llegado, y él, impulsado por el Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre él el día del bautismo, ese mismo Espíritu lo impulsa, lo empuja a irse al desierto. 40 días, de allí se inaugura la práctica de nuestra Cuaresma. 40 días tenemos de preparación para celebrar la Pascua, la Semana Santa. Nosotros también, como Jesús, impulsados por el Espíritu, impulsados por nuestra Madre la Iglesia, vamos a vivir estos 40 días, esta Cuaresma, como un desierto, donde habremos de purificarnos, donde habremos de prepararnos precisamente para celebrar el triunfo de Jesús sobre la muerte. Jesús en el desierto estuvo orando. Jesús en el desierto, dice San Marcos, fue tentado por Satanás. Sufrió las tentaciones que todo hombre de este mundo sufre. Y él fue venciendo al tentador. Él fue venciendo las tentaciones que se le fueron presentando. San Marcos, a diferencia del Evangelio de San Mateo y San Lucas, no nos dice qué tentaciones le puso el tentador. Simplemente nos dice, fue tentado y Jesús venció al tentador. Después de esos 40 días, viene a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Viene a llamarnos, como primer momento, a la conversión. Conviértanse, nos dice Jesús en el Evangelio, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio, que será una de las consignas que se nos daba el miércoles de ceniza, cuando se nos imponía, se nos recordaba lo caduco que somos, lo frágil que es nuestra vida. Acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Y también se nos invitaba, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Como dice Jesús, conviértanse y crean en el Evangelio. Tenemos que aceptar en nuestra vida la mentalidad de Jesús. Tenemos que convertirnos, cambiar nuestra manera de pensar para adoptar en nuestra vida la manera de pensar de Jesús, la mentalidad de Jesús. Esa es la novedad, esa es la buena nueva del reino de Dios que ya está cerca. Jesús nos invita a eso y tenemos esta preparación de 40 días para pensar,
cómo es nuestra manera de actuar, cómo es nuestra manera de pensar. ¿Es según el Espíritu? ¿Es según el Evangelio? ¿Es según las enseñanzas de Jesús? ¿O la manera de pensar y de actuar que tenemos es muy a nuestro modo, muy a nuestro antojo, muy a nuestra conveniencia? Porque así somos, convenencieros, y muy poco al estilo de Jesús, muy poco a los valores del Evangelio. Allí es donde necesitamos, decía el Evangelio, la conversión y creer en el Evangelio, en lo que Jesús nos dice, en lo que Jesús nos propone, en lo que Jesús nos enseña como maestro, para que nuestra vida se humanice, para que nuestra vida sea más bonita, a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, a nuestra mentalidad. No hemos hecho un muy buen mundo, que digamos, a nuestra manera de pensar, utilitarista, convenenciera, materialista, consumista. Hemos ido destruyendo nuestro mundo y nuestras relaciones no han sido muy fraternas ni muy amistosas. Y Jesús nos invita, conviértanse y crean en el Evangelio, en lo que Él nos propone, una manera nueva de ver y de vivir la vida, más exigente ciertamente, pero nos va a ayudar precisamente a hacer algo nuevo, algo distinto, no a hacer lo que todo mundo hace, no a comportarnos como todo mundo se comporta, sino a vivir en cristiano en medio del mundo para ser fermento, para ser luz, para ser sal en la tierra. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es la consigna de Jesús para que nosotros vivamos esta Cuaresma, para que como Él nos adentremos en el desierto de las privaciones, para que nos purifiquemos y así lleguemos renovados a celebrar la Semana Santa con un espíritu nuevo, con un espíritu más cristiano, con un espíritu más evangélico, más de la mentalidad de Jesús que de nuestra mentalidad o de nuestra manera de pensar y de actuar. Que la Cuaresma que vamos comenzando sea una oportunidad para que nos convirtamos y seamos criaturas nuevas al estilo de Jesús.